el nombre de ella Eva, pero él le puso varona porque de él fue tomada que era el varón. Cuando Dios habla, hagamos al hombre, está hablando de un singular en plural. Está hablando hombre, se está refiriendo a toda la humanidad. Hagamos al hombre. Cuando Dios dice hagamos, Dios es un plural en singular. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos son? Son tres, pero los tres forman uno solo. Entonces es un plural, es un singular en plural la palabra Dios. La palabra tierra es una palabra hebrea y significa polvo. Eso significa la palabra tierra, polvo. Y por eso dice la palabra de Dios que somos polvo y que cuando uno parte de esta tierra, cuando uno muere, vuelve de nuevo al polvo porque fue creado del polvo. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Verdad que sí? Esto es importante. A mí me da pena que muchos hermanos no vienen a tomar los estudios, porque esto es importante, hermano. Ahora bien, ¿qué significa la palabra tierra? Significa el planeta físico. El planeta físico es la tierra. ¿Cómo está formada la tierra? Está formada por los mares, las vegetaciones, los árboles, los peces, los animales, el polvo. Todo esto forman el planeta físico llamado tierra. En esa tierra Dios creó un mundo. Por eso mucha gente dice, pero esta tierra está muy mala. No, la tierra no está mala. El que está malo es el mundo. El mundo que está aquí en la tierra es el que está malo. Entonces, ¿qué representa al mundo? El mundo está representado por el cosmos. Cosmos, la palabra cosmos significa mundo. Y la palabra mundo significa cosmos. Ahora, ¿quién representa el cosmos o al mundo? Está representado, está formado por las autoridades. ¿Hay autoridades o no hay en la tierra? Hay autoridades. Hay autoridades que son de Dios y hay autoridades que son del mundo. Gloria al Señor. El mundo forma el poder. Hay poder en el mundo. Toda la parte del mundo hay poder. Si nos remontamos a miles de años atrás, cuando los reyes que gobernaban la tierra enviaban a diferentes lugares enviaban del rey, enviaba colonos a un lugar. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, a Puerto Rico, a la República Dominicana, a Centro y Suramérica. ¿De dónde cree usted que enviaron los colonos que fueron a gobernar esa tierra? Fueron de España. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que cada rey de la tierra, porque hay gobernantes en la tierra, mantienen su gobierno, mantienen su costumbre de cada nación de donde fueron. Los de Inglaterra, por ejemplo, gobernaron aquí a los Estados Unidos, gobernaron otras islas que pertenecían a los Estados Unidos, como no sé si Jamaica, pero habían otras islas que pertenecían a Santa Lucía, me parece. Y cada país de eso, cada isla, cada nación mantiene su costumbre. Entonces, esa costumbre, por ejemplo, en España comen arroz, comen habichuela, comen carne, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos la misma costumbre que España. Les voy a poner un ejemplo, me voy a ir más lejos todavía. Si tomamos una botella de agua y de esa botella de agua echamos en un vaso agua, el efecto que hace la botella el agua que está en la botella, hace el mismo efecto que está en el vaso también el agua. ¿Por qué hace el mismo efecto? Porque ha sido extraído de la botella al vaso y es la misma química que está en ambos lugares. Entonces, eso es lo que sucede. Cuando Dios creó a Adán, Dios lo hizo, Dios se vació él, porque Dios, hagamos al hombre a semejanza e imagen nuestra.
O sea, cuando Dios creó al hombre, somos las únicas criaturas del mundo. Los ángeles no son como Dios. Los querubines no son como Dios. Los serafines no son como Dios. Nosotros, los seres humanos, somos como Dios. Porque Él se vació para hacernos a nosotros, cada uno de nosotros. Dale un aplauso a nuestro Dios. Qué tremendo es Dios. Pero Dios confió en un hombre para crear en la tierra el reino de los cielos. El Edén, el lugar donde Dios depositó a Eva y a Adán, era un lugar completamente que Dios caminaba en ese lugar. Y dice la Biblia que Adán hablaba con Dios y Dios hablaba con Adán. Entonces, ellos andaban juntos, caminaban juntos, hablaban juntos. ¿Por qué? Porque ese lugar Dios lo tenía controlados. O sea, el reino de los cielos está en la tierra, estaba ya en el huerto del Edén, porque Dios puso ahí un rey llamado Adán. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero ¿qué aconteció? Si ustedes buscan en el capítulo 3 del libro de Génesis, dice que la serpiente antigua engañó a Eva, la esposa de Adán, y le dijo, con que Dios dice que de ningún árbol del huerto del Edén ustedes pueden comer. Oiga qué mentira del enemigo llamado Satanás, el Señor lo reprenda. Que de ningún árbol, Dios nunca dijo de ninguno. Dios dijo de todos árboles pueden comer, menos del árbol de la vida y del árbol del bien y del mal, porque moriréis. Entonces Satanás le dijo a Eva, lo que sucede es que vuestro entendimiento serán abiertos y van a saber como Dios cuando coman del árbol del bien y del mal y del árbol de la vida. El árbol de la vida, si ellos lo tocaban, ese árbol de la vida, ellos iban a vivir eternamente y para siempre. Y ese no era el propósito de Dios. El propósito era que ellos fueran administradores del huerto del Edén. Entonces, Eva, engañada por Satanás, también le dio a comer del fruto del árbol del bien y del mal a este hombre que era su esposo llamado Adán. El primer Adán, gloria sea el nombre de Jesús, Dios, al ver que ellos estaban desnudos, que no tenían ya estaban desnudos en el huerto del Edén, Dios va y le dice, Adán, Adán, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Adán trató de esconderse de Dios. Pero ¿a dónde se va a esconder si Dios es un Dios omnipresente que está en todo lugar, un Dios omnisciente que todo lo sabe? Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Y Dios le dice, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué desobedeciste al mandato que te di? O sea, él desobedeció. Por la desobediencia, nosotros somos también pecadores. Por el pecado original, también nosotros somos pecadores. Y por ese pecado, también nosotros morimos. Bueno, vamos a irnos más lejos entonces. Cuando Dios vio que falló su primer hombre llamado Adán, Dios entonces se despoja de su único hijo, el unigénito hijo de Dios, llamado Jesús, y lo envía a la tierra como el último Adán. La gente dice el segundo Adán. No hay un segundo Adán, es el último Adán, porque no va a venir otro a la tierra como Jesús. Amén. No va a venir otro como Jesús a la tierra. Entonces Él es el último Adán. Amén. El primero, el que desobedeció a Dios y pecó y fue desterrado del huerto del Edén. Dice la palabra que cuando fue desterrado del huerto del Edén, Dios tuvo que poner en la entrada del huerto querubines con una espada desenvainada, y cada vez que se movía algo estaba ese querubín ahí para que nadie pudiera entrar al huerto del Edén. Pero Dios envió a su Hijo amado Jesús para que volviera a establecer de nuevo el reino de Dios a la tierra. Entonces por eso cuando Jesús vino a predicar el reino. Jesús vino a predicar el reino. Jesús decía, el reino de Dios se ha acercado. Y el mismo primo de Jesús, Juan el Bautista, decía, confesaos vuestros pecados porque el reino de Dios se ha acercado a la tierra. Y el que viene después de mí,
yo no soy digno ni de amarrarle los cordones de sus zapatos. O sea, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús, ese fue el mensaje que vino a predicar, el reino de Dios. El reino de Dios, el reino de Dios se ha acercado. En todas partes Jesús hablaba del reino de Dios. Los evangelios, Marcos, Lucas, Mateo, Juan, hablan de cuando Jesús predicaba el reino de Dios. Jesús no vino a predicar, no vino a predicar liberación, pero libertaba al que estaba